aconsejado por los cristianos en el año 64, huye de Roma. Nerón, el loco que había mandado matar a su propia madre, había empezado una persecución terrible contra los cristianos. Él había mandado quemar la ciudad de Roma para reconstruirla según su locura. Roma era una ciudad de madera y él pensaba hacerla de mármol. Por supuesto, la gente lo acusa y él a su vez acusa a los cristianos. Pedro, que huye, en el camino ve a Jesús cargando la cruz. Pedro, impactado, le dice: Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Jesús voltea, ve a Pedro y le dice: a Roma, a morir, porque tú no quieres morir por mí. Pedro regresa a la ciudad y sabemos que fue crucificado en la colina vaticana, de cabeza. Tres años después, Pablo, afuera de las murallas de Roma, extramuros, le es cortada la cabeza. Y estos martirios nos recuerdan dos martirios similares que sucedieron unos años antes en Jerusalén. Jesús muerto en cruz y Juan el Bautista también le cortaron la cabeza. Los mismos martirios, la cruz y la espada, se repiten, porque la historia del Evangelio es la historia de Pedro y Pablo. De hecho, el Evangelio inicia por esto a escribirse. La comunidad de Roma, preocupada porque saben que va a morir Pedro, le piden a su discípulo más cercano, Marcos, que escriba todo lo que les había enseñado Pedro. Por eso, el Evangelio de San Marcos, el más antiguo de todos, que todavía llegó a revisar Pedro, dice la tradición, se le conoce como el Evangelio Petrino, porque todo lo que escribió Marcos lo aprendió de San Pedro. Podemos decir que es el Evangelio de Pedro, mientras que el Evangelio de Lucas es todo lo que aprendió San Lucas de San Pablo. Por eso también podemos llamar al Evangelio de Lucas el Evangelio Paulino. Y durante muchos siglos hubo peregrinaciones al lugar de los dos mártires. Sin embargo, en el siglo XX surgieron dudas, empezaron los ataques. Hay gente que empezó a decir: no creemos que ahí esté Pedro. Se sabía que en el año 313, después del 313, el emperador Constantino, en la Basílica Vaticana, en la colina vaticana, había construido una primera basílica. Y después, con los siglos, se fueron construyendo distintas basílicas. En los años 30,
antes de la guerra, el Papa permite que empiecen los estudios para testimoniar si ahí estaba verdaderamente San Pedro. Empiezan los estudios y descubren una ciudad literalmente debajo de la Basílica de San Pedro. Muchísimas construcciones. Y empiezan a buscar. Estas búsquedas serán continuadas por el Papa Pío XII, poniendo grandes expertos. Y después de Pío XII se encuentra un muro de color rojo que dice: aquí está Pedro. El Papa Pablo VI permite que escarben donde está el muro que dice: aquí está Pedro, y encuentran una vasija. ¿Y saben qué tiene la vasija? El cuerpo de un hombre del siglo I, muerto en una cruz de cabeza. Es Pedro. El Papa Pablo VI, feliz, anuncia al mundo, debajo del muro rojo que decía: aquí está Pedro, efectivamente están las reliquias de San Pedro. Manda a tomar unas cuantas huesitos y los lleva a su capilla personal. La mayor parte de esa vasija se conserva debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Hace unos años, el Papa Francisco, con alegría, expuso en la Basílica de San Pedro a la veneración de los fieles esos huesitos que estaban en la capilla de el Papa. Y hace algo hermoso. Esos huesitos que acostumbraban estar en la capilla del Papa, los envía a Turquía y se los envía al sucesor de San Andrés, al líder de los ortodoxos, en signo de comunión, para que en la iglesia principal de los ortodoxos también esté San Pedro. Y entonces hoy las reliquias de San Pedro están en el Vaticano y unos cuantos huesitos en Turquía. En el año 2000 hay enormes peregrinaciones a Roma, millones. El Papa San Juan Pablo II, el Magno, había convocado a un jubileo y la gente era feliz cuando veía la tumba de San Pedro en peregrinación. Era el primer lugar de peregrinación. Y en el segundo iban a San Pablo Extramuros, una basílica hermosa, pero salían insatisfechos. ¿Y dónde está San Pablo? Están las cadenas, decían, aquí están las cadenas. ¿Y dónde está el cuerpo? Queremos tocar como en Roma, como en San Pedro. ¿Dónde están las reliquias? No se sabía. El Papa San Juan Pablo II, viendo la insatisfacción de la gente, ordena que se busquen. Y empiezan las investigaciones. Pocos meses después, encuentran una losa gigante debajo de la basílica, debajo del altar de la basílica, que dice: Pablo, apóstol, mártir.
enorme. Sin embargo, era tan grande que hubiera tenido que demoler el altar. Pasaron años y en el 2009 celebramos el año de San Pablo. San Pablo cumplía 2000 años de edad en el 2009. El Papa Benedicto ordena que con las técnicas más modernas se investigue si en ese sarcófago gigante hay alguien. Con un láser hacen un hoyito chiquitito y con las mayores técnicas extraen un pedacito de hueso, un poco de tela y un poco de oro. No lo había dicho. Los huesos de Pedro tenían una tela púrpura. En la antigüedad los reyes se vestían de púrpura y había sido decorado con tela, una tela púrpura y oro. En el lugar de Pablo era más complicado porque se sabía que durante la persecución, la última persecución, se habían llevado los restos de Pablo a otro lugar y después fueron regresados. Y habían encontrado más de 5000 tumbas debajo de la basílica de San Pablo. Y se sabía que se había sacado el cuerpo. Si se encontraba un cuerpo, ¿se sabría si era el de Pablo? Las técnicas modernas dicen, el cuerpo que está en esa tumba también tiene un manto púrpura y un poco de oro e incienso. Y el carbono 14 nos da la fecha de esos huesos. Es San Pablo. Hoy celebramos a estos dos grandes. Por eso la Iglesia de Roma es la iglesia maestra del mundo. Los dos grandes discípulos quisieron vivir en Roma, enseñar en Roma, ser maestros desde Roma. Y el Papa es el sucesor de San Pedro y de San Pablo. Jesús dijo, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pedro y Pablo dieron la vida por su amigo. No hay amor más grande. Amaron tanto a Jesús que ambos entregaron su vida por él.